Pasemos a la herida de injusticia. ¿Cómo se genera esta herida? Esta herida suele generarse con padres que son muy severos, con padres que castigan de manera injusta, padres que son muy duros contigo. Si tus padres fueron muy duros contigo, muy estrictos, si te castigaban de manera injusta, si por cualquier cosita ya te mandaban a tu habitación, si por cualquier cosita te golpeaban, si por cualquier cosa te regañaban, es cuando se generan este tipo de heridas. También se puede generar en otras situaciones, como por ejemplo, cuando los padres prefieren a otros niños en vez de a ti. Si, por ejemplo, tuviste un hermano y preferían a tu hermano o hermana en vez de ti, o incluso niños ajenos, a los primos, a lo mejor eran buenos tíos, tus padres eran buenos tíos, tíos consentidores, pero fueron padres muy severos contigo. O, por ejemplo, si preferían a los niños de la vecina, a los niños del vecino y constantemente te comparaban porque el otro niño era mejor o la otra niña era mejor que tú en la escuela. Eso es lo que genera una herida de injusticia, porque tus padres están siendo injustos contigo. O por ejemplo, si a ti te dieron un regalo pequeño, pero a tu hermano o a tu hermana le dieron un regalo muy grande, eso también te genera esta herida de injusticia, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Incluso en la escuela, si tuviste maestros o maestras que fueron muy estrictos contigo, a ti te castigaban, a ti te ponían en evidencia, a lo mejor le caías mal a la maestra, al maestro, y siempre te terminaban regañando y mandándote al rincón, y siempre te ponían en evidencia sobre los demás estudiantes, entonces eso también genera una herida de injusticia, no solamente con los padres, es regularmente con los padres. Sin embargo, hay otras personas que también interfieren, y en este caso los maestros suelen ser personas que contribuyen a que se generen estas heridas en nosotros, porque son personas que tienen una gran figura de autoridad sobre nosotros y son personas con las que pasamos una gran parte del tiempo de nuestra vida, nuestros profesores. Si tú pasaste por esas situaciones, es muy probable que tengas esta herida de injusticia. ¿Y qué va a provocar en una mujer con esta herida de injusticia en su vida adulta? Va a provocar que sea una mujer muy estricta, muy disciplinada. Si tiene hijos, va a ser muy disciplinada con ellos. Va a tener reglas muy claras y no se van a poder romper. Todo el tiempo va a estar regañando a sus hijos y castigándolos porque las cosas no las hacen como ellos quieren. Constantemente le va a pedir perfección a sus hijos, va a querer que siempre saquen 10 en la escuela, va a querer que sean las niñas más bonitas del recital, va a querer que sean los niños más exitosos, sus hijos va a querer que sean siempre los más simpáticos, los más agradables, los que consigan siempre lo mejor, y también va a estar yendo de manera constante a la escuela para ver que la maestra realmente le ponga ese 10 que ella considera que sus hijos merecen. Es una persona que se va a volver disciplinada, pero no solamente con sus hijos, se va a volver disciplinada con todos. Por ejemplo, con sus compañeros de trabajo. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a alguien en tu trabajo que tal vez te la pasa regañando a todos, que tal vez incluso se la pasa regañándote a ti, o tal vez tú seas una persona que se la pasa regañando a los demás porque no hace las cosas como las deberían de hacer? Esta mujer con herida de injusticia se la pasa juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque no son perfectos, porque ella lo podría hacer mejor. Se vuelve muy estricta con ella misma, se exige demasiado, todo el tiempo está exigiéndose perfección y si llega a fallar sufre. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que no lo haya podido lograr. No puede ser posible que no haya podido hacer las cosas de manera perfecta porque ella tiene que ser perfecta. Ella se exige perfección en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida. Se exige ser una mujer perfecta en casa, una mujer perfecta en el trabajo, una esposa perfecta, una novia perfecta, una mamá perfecta, la empleada perfecta o la jefa perfecta. Todo el tiempo se está exigiendo perfección a ella misma y cuando no logra algo, sufre muchísimo por eso. Esta misma situación provoca que no pueda abrirse a una relación sentimental. ¿Por qué? Por miedo a no saber elegir a la pareja adecuada, por miedo a no tener al hombre perfecto a su lado. Y por eso es que no se puede comprometer, porque también pide a una pareja perfecta. Y es muy difícil que ella la convenza una pareja de ser perfecta, porque ella es inalcanzable. Esta misma situación provoca que se esté comparando todo el tiempo con los demás. ¿Por qué? Porque necesita ser perfecta, necesita ser mejor que los demás, pero también al mismo tiempo necesita ver que tiene por lo menos lo mismo que la otra persona tiene, porque las cosas deben de ser justas. Esta misma situación de justicia, esta misma necesidad de justicia va a provocar que se comunique con palabras del tipo justamente, exactamente, seguramente. ¿Por qué? Porque ella necesita que las cosas queden completamente claras, que las cosas sean
sean tal y como ella las predice, porque ella necesita también tener ese control. ¿Cómo es el ciclo de la herida de la injusticia? El ciclo de la herida de la injusticia comienza con este pensamiento de injusticia, con esa creencia interna que se tiene, con esos introyectos que se han generado a lo largo de la vida de que las cosas son injustas. Esto provoca que esta persona llegue a ser en su vida una persona muy estricta con ella misma y con los demás, que todo el tiempo se la pase buscando la perfección. ¿Y cuál es el resultado? Que como está esperando a que las cosas sean perfectas, nunca está lista para tomar acción. De hecho, estas personas suelen dejar las cosas a medias. ¿Por qué? Porque no se animan a hacerlo hasta que las cosas sean las adecuadas para poder animarse a hacer algo. Si quiere poner un negocio, no lo pone. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el capital suficiente, porque todavía no tengo el material, porque todavía no termino los trámites, porque todavía no sé lo suficiente. Y entonces nunca se anima a hacer algo. ¿Por qué? Porque está buscando a que las cosas estén completamente terminadas, estén perfectas para poder llevarlo a cabo. Esto sucede en todos los rubros, en el tema del trabajo, en el tema familiar, en el tema personal, en el tema de pareja. Por ejemplo, una mujer con pensamiento de injusticia, con esta herida de injusticia, puede tener muchos deseos de ser mamá. Sin embargo, nunca se anima a hacerlo. ¿Por qué? Porque aún no está lista, porque aún no tiene el dinero suficiente, porque aún no es independiente económicamente al 100%. ¿Por qué? Porque no ha encontrado a la pareja perfecta. Y entonces se le pasan los años. Y después de mucho tiempo termina triste. ¿Por qué? Porque no pudo tener ese hijo que tanto quiso, ¿verdad? Y esto no solamente es en eso, es en cualquier otro rubro. Eso solamente es un ejemplo para que empieces a notar si por ahí tienes tú esta herida de injusticia. ¿Todo esto qué va a provocar? Va a provocar que la creencia de injusticia se retroalimente. Y por lo tanto, el ciclo va a volver a comenzar. Como has visto hasta ahora, todas las experiencias que tenemos de niños generan en nuestra mente introyectos, generan en nuestra mente creencias. Estas creencias, si se siguen alimentando por parte de nuestros padres o de figuras de autoridad o incluso compañeros en la escuela y a lo largo de nuestra vida, van a generar que esta herida se vuelva más grande. Y por lo tanto, vamos a empezar a actuar bajo ciertas máscaras que nos vamos a poner ante la sociedad. La máscara de la huidiza, que nunca quiere estar en un compromiso y que siempre termina yéndose. La máscara de apego o de codependencia, alguien que necesita a otra persona para poder estar bien, para poder estar feliz, para poder estar tranquila. La máscara de la víctima, alguien que disfruta haciéndose la víctima, alguien que disfruta que le hagan daño y que ella misma se hace daño. La máscara del control, alguien que siempre quiere tener bajo control todo, alguien que siempre quiere controlar a los demás y que quiere controlarse a sí misma, porque si algo sale fuera de ese círculo, de esa burbuja que ella tiene como control, le genera inestabilidad. O la máscara de la estricta, alguien que busca perfección y que nunca se anima a hacer algo, nunca se anima a concluir un proyecto, nunca se anima a comenzar siquiera un proyecto o a comenzar una relación. ¿Por qué? Porque las cosas aún no son tan perfectas como ella lo espera. Pero aquí hay un punto que quiero que te quede muy claro. Las heridas se repiten de generación en generación. Tú estás repitiendo heridas, patrones que sufrieron tus papás, que tuvieron tus padres, porque ellos no pudieron sanarlo. Y el problema es que si tú tienes hijos, vas a estar transmitiendo estas heridas, si es que no sabes sanarlas. Por eso es muy importante que aprendas a sanar estas heridas, independientemente de si tienes o no tienes hijos. Lo importante es que aprendas a sanarlas, porque de esa manera vas a liberarte. Vas a quitarte esas máscaras que no te permiten tener buenas relaciones, que no te permiten concluir proyectos, que no te permiten ser esa persona que quieres ser. Por eso el primer paso para que puedas sanar tus heridas es que aceptes el ciclo. ¿Por qué? Porque un ciclo no cerrado tiende a repetirse. Porque piénsalo. ¿Te ha pasado que a lo mejor tienes el mismo tipo de relaciones amorosas con el mismo tipo de gente? Que siempre terminan siendo patanes, que siempre terminan poniéndote el cuerno, que siempre termina la relación justo cuando las cosas están mejor. A lo mejor siempre estás en relaciones manipuladoras, a lo mejor siempre tienes problemas con tu familia, a lo mejor siempre tienes problemas en el trabajo, tal vez estás en un trabajo, duras 15 días, te metes a otro trabajo, duras 15 días, máximo duras 2 o 3 meses y estás de trabajo en trabajo de manera constante. O tal vez tus proyectos se arruinan, tal vez pones un negocio y quiebras, pones otro negocio y quiebras, pones otro negocio y quiebras. ¿Por qué te pasa de manera constante lo mismo? ¿Por qué una y otra vez te está sucediendo lo mismo? Justamente por esto, porque no has sanado esas heridas, porque no has sido capaz de sanarlo, de comprenderlo, de interiorizarlo y de dejar afuera todo ese dolor. Pero justamente por eso es que estamos aquí, para sanar todo ese dolor. ¿Por qué? Porque seguramente no has aprendido la lección. O tú dime, ¿aprendiste la lección desde la primera vez que te sucedió algo? ¿Desde la primera vez que tropezaste con esa piedra, aprendiste la lección? Lo más seguro es que la respuesta sea no.
La vida nos da avisos de manera constante sobre los errores que estamos cometiendo o sobre el aprendizaje que debemos de tener, pero nosotros no aprendemos. Es como, por ejemplo, imagínate un palillo, ¿ok? Imagínate un pequeño palillo y que yo tomo ese palillo y con ese pequeño palillo te golpeo en el brazo, ¿sí? No picarte, sino golpearte en el brazo. Imagínate que con ese pequeño palillo te golpeo. ¿Realmente te va a doler? No, ¿verdad? Simplemente vas a sentir algo por ahí. La vida lo que hace con esas experiencias es como golpearte con un pequeño palillo, decirte, mira, aprende, pero tú no aprendes. Entonces la vida dice, ok, no aprendiste, bueno, pues ahora te voy a golpear con un lápiz. Y entonces la vida toma un lápiz y te empieza a golpear con el lápiz. Y dices, caray, ya se siente más, ¿no? Ya como que empieza a arder un poquito, pero sigues sin aprender. ¿Por qué? Porque es un dolor que no es tan fuerte, es un dolor realmente tolerable, no es muy incómodo. Entonces tú sigues ahí. Y como sigues ahí, sigues cometiendo los mismos errores, sigues sin aprender, entonces la vida te dice, ok, todavía no aprendes, bueno, entonces ahí te va y ahora te voy a golpear con una regla. Y la regla de madera, pues ya duele un poco más, ¿no? Dices, caray, oye, tranquilo. Sin embargo, sigues sin irte. Y entonces la vida te dice, ¿no te vas a ir? Bueno, pues ahora te voy a golpear con una vara. Y esa ya duele, ¿verdad? Pero estás tan acostumbrada que te sigues quedando ahí. Estás tan acostumbrada a vivir de esa manera, a vivir con esos dolores, que sigues quedándote ahí, donde estás. Estás mal, pero estás. Y entonces decides quedarte. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vida te dice, ok, pues ahora el golpe va a ser más fuerte. Y ahora te golpea con una tabla de madera. Y si por alguna razón te sigues quedando allí, porque te convertiste en una persona adicta a ese dolor, la vida después te va a golpear mucho más fuerte. Pero por eso estamos aquí, para sanar esas heridas. Te veo en la siguiente lección.